congregación Beit Filares del sector Candelaria en Arecibo, y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con otra nueva parashá, la parashá número 39, la parashá Jucat, donde encontramos esta parashá en el libro de Bamidbar, en el libro de Números, capítulo 19, versículo 1 al capítulo 22, versículo 1. ¿De qué nos habla esta parashá? La palabra hebrea Jucat significa estatuto o decreto o ordenanza, y designa aquellos mandamientos de la Torá que van más allá de la comprensión o lógica humana, cuyo propósito es obedecer y confiar en lo divino, más allá de buscar una explicación racional. Esto es lo que significa, ¿verdad? Y de lo que nos va a estar hablando esta parashá en el día de hoy. Nos vamos rápidamente al capítulo 19, versículo 2, donde dice: esta es la ordenanza, estatuto de la Torá que ha mandado Yahweh. Da instrucciones al pueblo israelita de que te traigan una vaca roja sin talla, en la que no haya defecto y a la que no le hayan puesto yugo. Este versículo nos presenta el hecho de que la reglamentación de la vaca roja es el huk o la juká más importante de la Torá. Como hemos expresado con anterioridad, los mandamientos de carácter huk, en plural hukim, son los mandamientos que no tienen una explicación necesariamente lógica o clara en la Torá. Muchos estudiosos consideran que el punto central del capítulo 19 es la vaca roja en sí, o la aparición de otro ejemplo de los mandamientos hukim. Esto lo descarta la escritura. Cuando miramos atentamente, notamos que lo verdaderamente relevante es el agua lustral o purificante, o sea que se obtiene mezclando su ceniza con otra sustancia. Y esta agua era vital para salvaguardar la pureza ritual del pueblo del Poderoso, teniendo en cuenta que los mandamientos que tienen el nombre de Huk o Hukim están conectados de una manera muy especial con el Mashiach Yeshua. La escritura nos dice en el libro de Ibrit, Hebreos, capítulo 9, versículo 13 al 14: porque si la sangre de cabros y de toro y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados, los que apartan concediéndoles una purificación externa, cuanto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Ruach del Poderoso se ofreció a sí mismo sin mancha Elohim, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Elohim vivo. O sea que aquí se establece de manera magistral un vínculo que denota tipo y antitipo, que aporta luz a lo que aparentemente ilógico de este mandamiento. El versículo 3 nos dice: se la darás a Eleazar el Cohen, la sacarán del campamento y la inmolarán en su presencia. Se refiere el texto al segundo al mando según el orden, ¿verdad?, sacerdotal, el orden de los Coanim. Él mismo asume una responsabilidad única, puesto que la ejecución de esta ordenanza ocasionaba contaminación temporal, de la cual el sumo Cohen debía ser protegido. Y como siervos del Poderoso, hemos sido llamados a formar un cerco de cuidado alrededor de nuestros pastores o de nuestros roé, ya que no es cualquier cosa la responsabilidad que el pastorado posee delante del Poderoso, como está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17, donde dice: obedezcan a los dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos se mantienen vigilando sobre sus vidas como personas que tendrán que rendir cuentas. Así que hagan esta tarea alegremente por ellos, sin ninguna murmuración, porque esto no es provechoso. Eso es lo que establece la escritura sobre igualdad a los roé, a los pastores. En el versículo 4 dice: Eleazar el Cohen tomará un poco de su sangre con su dedo y la rociará 7 veces hacia el frente de la carpa de reunión. El Cohen encargado de sacrificar la vaca roja recogía algo de la sangre en su mano izquierda, sumergía su índice derecho dentro de ella y salpicaba entonces en la dirección de la entrada al Mishkan, al templo, que se podía ver desde la montaña donde permanecía. Y eso nos muestra que el lugar donde era quemada la vaca roja tenía que estar situado en línea recta, enfrente de la entrada del Mishkan, enfrente de la entrada del templo. Y está escrito que los animales siempre tenían que ser sacrificados delante del Poderoso, es decir, al oriente del lugar Kadosh.
Y es como si el poderoso estuviera mirando desde el lugar Kadosh Kadoshim, pasando por el velo y luego hacia afuera, en dirección al occidente. Y en el mismo sentido, también el sacrificio del Mashiach tenía que ser hecho delante de la entrada del Mishkan en Jerusalén, en el Monte de los Olivos y no detrás del Mishkan. O sea que la imagen que proyectaba la sombra no podía indicar un lugar detrás del poderoso, a espalda del Mishkan. Todos los sacrificios tenían que ser presentados delante de Abacadosh para que fueran agradables, como está escrito en el libro de Vayikra, capítulo 1, versículo 3. Si su ofrenda es una ofrenda quemada de la manada, hará su ofrenda de un macho sin talla, lo traerá a la entrada de la carpa de reunión para que se acepte en favor suyo delante de Yahweh. Y también está escrito en Vayikra, Levíticos capítulo 3, versículo 7. Si ha de presentar un cordero como su ofrenda, lo ofrecerá delante de Yahweh. Además se enseña en Levíticos 6:25, habla a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la Torah de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado será ofrecida delante de Yahweh en el mismo lugar donde la ofrenda de ascensión es ofrecida, porque es cosa kadoshim. Nos dice el versículo 5, quemarán la vaca ante su vista, su cuero, su carne y su sangre se quemarán, incluso su estiércol. Todas las partes de la víctima eran consumidas por fuego, excepto la sangre usada para rociar. Los ingredientes mezclados con ceniza eran los mismos que los usados para rociar a los leprosos, como vemos en el libro de Vayikra, capítulo 14, versículo 4 al 7, donde dice, esta agua de la que se habla en el versículo anterior era un agua de separación, de apartarla a favor del pueblo apartado para el poderoso. O sea, por otro lado, la vaca era quemada íntegramente, lo cual corresponde a una tipología de Yeshua Mashiach en cuanto a su entrega total y ministerio de separación y kadushá. Nos dice el libro de Hechos, capítulo 3 y versículo 16, y por medio de la emuná, de la fe en su nombre, y que ustedes ven y conocen, lo ha fortalecido su nombre, la fe que viene por medio de aquel que le ha dado esta perfecta curación en presencia de todos ustedes. O sea que es la confianza que proviene de Yeshua que nos ha dado la seguridad que en él encontramos perfecta sanidad y kadushá. También el libro de Lucas capítulo 1 y versículo 75 dice, siendo kadosh y en rectitud ante él todos nuestros días. Dice el versículo 6, y el cohen tomará madera de cedro, hisopo y tela escarlata y las echará en el fuego que consume a la vaca. Los tres objetos, que eran madera de cedro, era hisopo, era lana carmesí, tenían que ser añadidos para producir la ceniza, que luego serían mezcladas con el agua para que sirvieran de purificación. Cuando hablamos entonces de madera de cedro, aquí podemos conectarla con el madero al cual Yeshua fue clavado. O sea, sabemos que nuestro Mashiach fue ejecutado por los romanos bajo los cargos de hacerse llamar el rey de los judíos, de incitar al pueblo a no pagar impuestos al César y de ser una amenaza para el imperio. O sea que todo esto conocemos que fueron falsas acusaciones, pues aún el mismo Pilato lo reconoció en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 4, donde dice, Pilato le dijo a los principales coanes y a la multitud, no hallo ningún delito en este hombre, porque ellos sabían que no había nada contra él. Sin embargo, por la presión de los dirigentes judíos y para evitar una rebelión, Pilato terminó castigando a Yeshua con el peor castigo del imperio. ¿Y cuál era ese castigo? El madero. Muchos le dicen la cruz, pero era el madero, ¿verdad? Como históricamente se conoce, después de la tortura pública, por medio de azote, de insulto y pasando por la humillación pública, de tener que cargar su propio madero hasta el lugar de ejecución, o sea, cargar su estaca, fue entonces que colgado desnudo a la vista de todos para seguir siendo expuesto en vergüenza. O sea que así quedó colgado del madero, perdonando a sus enemigos, justificándolo de no saber lo que estaban haciendo. Y este madero de la purificación en la vaca roja está conectada con el madero de la redención que entonces fue usado en nuestro Adón Yeshua.
El hisopo, este se usaba para la purificación, para rociar la sangre y el agua. O sea que se usó antes de la salida de Misraim por el pueblo para untar la sangre del cordero sobre las puertas. Se usó de igual manera en la purificación de los leprosos y aquí se usa una vez más para la purificación por la contaminación de la muerte. O sea que está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 19 al 22, donde nos dice: porque habiendo declarado Moshe todos los mandamientos según la Torá, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los cabros, junto con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Yahweh ha concertado con ustedes. Y roció también con la sangre la morada y todos los utensilios del servicio. Pues según la Torá, casi todo se purifica con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? No hay perdón. Por eso Yeshua fue clavado y expuso su sangre para salvarnos a nosotros y darnos perdón. El hisopo fue utilizado en relación también, ¿verdad?, con la muerte de Mashiach, haciendo la conexión así con la liberación del pueblo de Misraim. También fue usado para la purificación por contaminación de Sará, que Sará, usted sabe, traducido como lepra, y el cual simboliza el pecado, y para la purificación de la impureza ritual producida por el contacto con la muerte, y que a la postre permitió la introducción de los que somos su pueblo al pacto renovado por la emuná en Yeshua. La lana carmesí, esta tiene correspondencia con la sangre y se relaciona directamente con la muerte del Mashiach Yeshua. Pasamos entonces al versículo 7, 19, 7, donde dice que el Cohen lavará su vestido y bañará su cuerpo en agua. Después de eso el Cohen podrá volver a entrar en el campamento, pero estará impuro hasta la tarde. La impureza que había quedado sobre el sumo Cohen representaba los pecados que éste llevaba ante Elohim, y por eso era afectado por esta impureza. Nuestro sumo Cohen, Yeshua, no solo llevó el pecado de nosotros a Elohim en él, sino que fue él mismo el sacrificio. Y por esta razón, de la misma manera que se le imputan los pecados al animal, se le atribuyeron a él. Se hace referencia a la inmersión en una mikveh, ya que dice sumergirá y lavará. ¿Para qué? Para purificarnos de cualquier contaminación. Debemos acudir en teshuvá, en arrepentimiento, deseando la limpieza del Elohim, y de esa manera poder ser en la sangre del Cordero Yeshua. Y acto seguido, haciendo tevilá, que es tevilá, inmersión, poder crear o poder quedar limpios delante de nuestro Abacadosh. Y al presentarnos impuros ante el Creador, es decir, habiendo pecado voluntariamente en este asunto, se corre el riesgo de ser apartado o sacado del círculo espiritual adquirido al ser recibido como pueblo, ¿verdad?, de Israel, como pueblo de Israel, y aquellos que por alguna razón no pueden acceder a sumergirse en una mikveh, pueden como alternativa lavarse, ya que se cuenta con la principal, que es la sangre del Cordero Yeshua, que nos purifica de todos nuestros pecados. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura nos dice en Primera de Yohanan, capítulo 2, versículos 1 al 3, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguno peca, tenemos un abogado delante del Padre, a Yeshua el Mashiach, el justo. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que lo hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. Dice el versículo 9: un hombre que esté puro recogerá las cenizas de la vaca y las depositará fuera del campamento en un lugar puro. Se guardará para el agua de purificación. Para la comunidad israelita es para purificación. Las cenizas de la vaca roja fueron divididas en 3 partes. Número 1, una parte fue puesta en el monte de los olivos. Número 2, la otra parte fue colocada en el J-E-L, el área que rodeaba el atrio del templo del Mishkan. Y número 3, la última parte, que fue dividida entre los 24 grupos de los Kohanim que servían en el Mishkan. Según la Mishnah, la parte de la ceniza que estaban en el monte de los olivos
fue utilizada para consagrar los humos coanín para poder preparar otras vacas rojas. O sea que las cenizas que fueron usadas en Israel servirían para las generaciones futuras, y según ordena este versículo. Entonces, las cenizas que estaban entre los coanín en la tierra de Israel servían para que pudieran purificarse los otros hijos de Israel que estaban en las demás ciudades. El versículo 20 nos dice: si alguien que ha quedado impuro deja de purificarse, esa persona será eliminada de la asamblea porque ha contaminado el santuario de Yahweh. No se le salpicó con el agua de purificación, es impura. Se subraya la seriedad de este acto de purificación, o sea que haciendo un énfasis especial en la necesidad imperativa del que está contaminado de abandonar ese estado. El pecado nos impurifica y nos convierte en un agente de corrupción, aun cuando pensemos que solo afecta en el plano personal. No podemos creernos ese engaño del adversario, es decir, de nuestro propio corazón. Entonces recordemos la exhortación del Rab Shaul en el capítulo, en 2 de Corintios capítulo 7 y versículo 1, donde dice: así que, amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda impureza carnal y espiritual y consagrémonos completamente por respeto a Elohim. Continuamos entonces el versículo 21-22, donde dice: esa será para ellos una toratot, una ley perpetua. Además, el que roció el agua de purificación lavará su ropa, y todo el que toque el agua de purificación quedará impuro hasta la tarde. Todo lo que toque esa persona impura quedará impuro, y la persona que la toque a ella quedará impura hasta la tarde. Miren cuán importante es esto. El verso aplica para el que salpica el agua y contamina solo su ropa, pero el que toca el agua debe purificarse y quedará contaminado hasta el anochecer. Entonces, aquella persona que rocía el agua de la purificación sobre el impuro también adquiere un estado de impureza, no al nivel del impuro, pero si se contamina. Se nos dice entonces en la Escritura acerca de nuestro don Yeshua en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21: al que no conoció pecado, por nosotros Elohim lo contó como pecador, para que en él se nos contara a nosotros como justos delante de Elohim. Pasamos entonces al capítulo 20 versículo 24, donde dice que Aarón sea recogido a su parentela, no va a entrar a la tierra que le ha asignado al pueblo israelita, porque ustedes desobedecieron mi mandato acerca de las aguas de Meribá. El Rab Magrizo en el Mean Loes comenta: la Torá revela que la muerte de Aarón fue adelantada. Cuando los israelitas empezaron a mantener trato con los descendientes del malvado Esab, se deterioró su conducta y como resultado perdieron a este hombre justo que vivía entre ellos. Esto está en conformidad con la regla general de que inevitablemente, como pueblo del poderoso, se sufre daño cuando nos asociamos con los malvados. Entonces vemos en Primera de Reyes, Primera de Melahim, capítulo 22, que cuando Jehosafat, rey de Judea, formó una alianza con el rey Ahab de Israel, Yahweh se enojó con él y lo castigó. Está escrito en 2 de Crónicas, capítulo 19, versículo 2, donde dice: el vidente Yahú, hijo de Hanani, le salió al encuentro y le dijo al rey Jehoshaphat: se debe ayudar al impío y hacer amistad con los que aborrecen a Yahweh, por eso es que la ira de Yahweh está contra ti. Y asimismo, cuando él se alió con Ahasiahú, Yahweh destruyó todo lo que había logrado. Segunda de Crónicas 20:37 dice: porque te aliaste con Asahiah, Yahweh está destruyendo tu proyecto. O sea que en conformidad, dice el versículo 23, en la montaña de Or, y ahora en el versículo 24, que Aarón se ha recogido a su parentela. En la Torá vemos cómo el desear el pueblo pasar los límites de Edom y tener tratos con ellos como si fueran amigos. Esto produjo una muerte prematura de Aarón, y así fue como esa generación perdió una de sus personalidades más emblemáticas de ellos en ese tiempo. Dice el Salmo 1:1: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados,
ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se une a la compañía de los burladores. O sea que adicionalmente a lo anterior, en su intento de reconciliación y fraternización con Edom, fue rechazado por él al pedir que los dejaran pasar por su territorio. O sea que luego por este hecho, avanzando en contra de ellos, se produjo una profanación del nombre de nuestro Abba en el mundo, y las naciones no sabían que Yahweh les había prohibido librar guerra en contra de Esab. Deuteronomio 23:7 dice: no abominarás al edomita, pues es tu hermano. Y entonces dice que llegaron a la conclusión de que los israelitas habían retrocedido de Edom por temor y cobardía. O sea que cuando los israelitas arribaron a la montaña de Or, Yahweh le dijo a Moshe, dado que había llegado el momento que falleciera Aarón, que él debía decírselo. Por lo general, a los justos se les informa que su fallecimiento es inminente para que transfieran su autoridad a sus hijos y los vean ya establecidos como sus sucesores. O sea que es como si Yahweh no tuviera deseo de hablar con Aarón de este tema. Por eso le dijo a Moshe que se lo dijera en tono de ¿qué? De consolación. Dice el versículo 28: Moshe despojó a Aarón de sus vestimentas y se las puso a su hijo Eleazar, y Aarón murió allí en la cumbre del monte cuando Moshe y Eleazar bajaron del monte. De acuerdo con el conocimiento que hemos recibido de la Torá, van a venir cuestionamientos y respuestas elevadas a nuestro entendimiento. Este pasaje nos muestra los milagros ocurridos a la hora de la muerte de Aarón. Dice Levíticos capítulo 8, versículos 7 al 9, le puso la túnica, le ajustó el cinturón, lo vistió con el manto y le puso el efod, ciñéndolo con la banda decorada con la que se lo ató, le puso el pectoral y puso dentro del pectoral el urim y el tumim, y le puso el turbante en la cabeza, y sobre el turbante por el frente le puso el frontal de oro, la diadema sagrada, como había mandado Yahweh a Moshe. Este pasaje nos da un orden único y específico de cómo vestir al Cohen Gadol, o sea, el sumo Cohen. Y en este mismo orden fue vestido Eleazar, su hijo, quien continuaría con el ministerio de su padre. Y me imagino que no sería fácil para él ver a su padre morir ahí, ¿verdad? Y quitarle la ropa de él para ponérsela a él. Es decir, que fue quitada la túnica interior primero, sin quitar el cinturón y sin remover el efod y mucho menos el pectoral, elementos que eran amarrados uno del otro para en ese mismo orden vestir a su hijo Eleazar. O sea que fueron removidas milagrosamente las prendas interiores antes de que las exteriores, para mantener este orden en el momento de la investidura de la Keuná, o sacerdotal, de Eleazar como Cohen Gadol entrante. O sea que antes de morir, Aarón tuvo el privilegio de ver a sus hijos con sus vestiduras, y es algo maravilloso ver a un hijo suceder a su padre en el servicio a Yahweh. Murió entonces Aarón luego de que le impusieron todas las vestiduras a su hijo. O sea que su alma, dicen los sabios, partió con el poderoso en ese momento y sin sufrir. El Humash recoge lo que declara Rabbi Gedalia Askol cuando dice: mientras más las personas pecan en la vida, crean un lazo entre su alma y los placeres de este mundo, más se les dificulta dejar la existencia física. Pero para personas como Moshe y Aarón, cuyas almas permanecieron tan puras como cuando arribaron a este mundo, no hay esfuerzo, no hay remordimiento, no hay ni dolor cuando su alma se reúne con su origen divino y su creador. Esto lo puede encontrar, ¿verdad?, en el Humash, en el libro Humash, en el libro de Bamidbar 20:29. Ok, el versículo 29 dice, de ese capítulo 20, la comunidad entera supo que Aarón había exhalado su último aliento. Toda la casa de Israel le hizo duelo por 30 días. Para Aarón fue una gran satisfacción ver que se daba preferencia a su hijo, que le era tan querido, su oficio preservado y asegurado. O sea que especialmente vemos aquí una figura de la Keuná, del sacerdocio del poderoso del Mashiach Yeshua. Hebreos 5:6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres Cohen para siempre según el orden de Melquisedec. O sea que un hombre bueno debe desear, si fuera la voluntad de Abacados, no vivir más
allá de su vida útil. Pensemos entonces ahora, y que tenemos, ¿verdad?, este conocimiento, ¿por qué hemos de desear seguir en este mundo? Al contrario, mientras podamos servir en algo para el esplendor de Yahweh y la exaltación de la verdad de la palabra en nuestra generación. Rogamos al Abacadosh que mientras Él nos dé vida sea para mantenernos activos a su servicio. Entonces, aparte del servicio al poderoso, nuestra vida no tiene ningún sentido, como está escrito en Salmo 27:4. Solo una cosa he pedido a Yahweh, y solo esto buscaré de todo corazón, que yo debo morar en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la belleza de Yahweh y visitarle en su templo, en su Mishkan. Cuando habla de pureza, es un término que bien puede resumir esta parashá. Cada uno de nosotros estamos llamados a limpiarnos de toda contaminación. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice: así que, amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda impureza carnal y espiritual y consagrémonos completamente por respeto a nuestro Elohim. Entonces, en este pasaje, ¿verdad?, cuando dice limpiémonos, se llama katsarizo, que es purificar de toda contaminación, mancha, ¿verdad?, y de la carne, y del cuerpo, y del ruach. Entonces tenemos dos áreas para limpiar. Al hacerlo perfeccionamos nuestra kadushá, porque tememos a Yahweh. El verso comienza: así que, amado, teniendo estas promesas. ¿Cuáles promesas? Segunda de Corintios capítulo 6, 16 al 18. ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Yahweh y los ídolos? Porque nosotros somos un templo del Elohim vivo, como dijo Yahweh. Habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Elohim, ellos serán mi pueblo, y por eso salgan de en medio de ellos y apártense, dice Yahweh. No toquen mi mundo, yo los recibiré, seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice Yahweh el omnipotente. O sea que nuestra mente hebrea y profética nos lleva entonces a Yeshayahu, Isaías 52:11, donde dice: apártense, no toquen nada inmundo mientras salen de ella, manténganse puros mientras salen de ella, ustedes los que llevan los utensilios de Yahweh. Apocalipsis 18:4 dice: oí otra voz del cielo que decía: salgan de ellos, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Levítico 5, 2 al 5 nos recuerda también: o cuando una persona toque algo impuro, sea el cadáver de una bestia impura, o el cadáver de ganado impuro, o el cadáver de un reptil impuro, y ocurrió inadvertidamente, y luego al estar impuro se da cuenta de su culpa cuando tocó una inmundicia humana, cualquiera de las inmundicias por las que uno se hace impuro, y aunque lo sabía, el hecho se le había olvidado, pero luego se da cuenta de su culpa, o cuando una persona expresa un juramento con propósitos malos o buenos, cualquier cosa que un hombre exprese en su juramento, y aunque él lo sabía y se le había olvidado, pero más tarde se da cuenta de su culpa en cualquiera de estos asuntos, cuando se dé cuenta de su culpa en cualquiera de estos asuntos, confesará aquello en lo que haya pecado. O sea que después de reconocer nuestro pecado, debemos buscar ser cubiertos por el sacrificio de Yeshua, hacer teshuvah, que es arrepentimiento, y volver de los malos caminos al camino de Yahweh. O sea que el resultado de no contaminarnos es tener a Elohim como Padre. Usted puede ver esto en 2 de Corintios 6, 17 al 18, Jeremías 31, que dice: en aquel tiempo declara Yahweh: yo seré el Elohim de todas las tribus de Israel, y ellos serán mi pueblo. Nos purificamos, pues la kadushá conviene a nuestros hijos. Salmo 93:5, donde dice: tus decretos son muy firmes, y la santidad, la kadushá o Yahweh, es el adorno eterno de tu casa. Shabbat Shalom.